Hola Aníbal, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ingeniero. Mucho gusto. Vamos a esperar un momento para ver si se conecta alguno de tus compañeros. Bueno, está bien, ingeniero. ¿Cómo no? Voy a compartirte la pantalla y me dices si la logras ver, por favor. Está bien, ingeniero. Me dices si la puedes ver, por favor. Sí, ingeniero, ahorita todavía no la veo. Ah, Vale, bueno, ahorita sí. ok, perfecto. Vamos a esperar un Eso sería momentito mi más niño. y comenzamos. Correcto. Aníbal, ya están disponibles las notas de la tarea 3. No sé si la has visto. No, no la he visto. La voy a ver después de la clase. Ok, perfecto. Eh, a lo mejor no le pregunto cómo sale para no ser que haya salido mal y quiero concentrarme en la clase. Sal- Saliste bien. Si quieres te digo tu Salí nota. bien, Sí. pero no con la nota que esperaba. ¿Quieres que te diga la nota o la quieres revisar tú? Mm, dígame, ingeniero, dígame. 9 sacaste. ¿Cuál? 9. Ah, 9. No, no está bueno, ingeniero. Uf, un milagro. Ya, muy bien. Y esta vez quiero tirarle siempre a la misma nota. Sí, al final de la asesoría vamos a resolver unos ejercicios que son parecidos a los que tú me preguntaste. Ajá, sí, porque vieron, ingeniero, cómo le he tirado yo todo el día. Sinceramente he pasado en el problema 5 porque ya resolví uno 2 3 y 4, ¿verdad? Falta 5 y 6. Y Ujú. ahora quiero resolver, terminar y no pasé del 5. Estudié, todavía tengo aquí el cuaderno revisando y sí tengo la idea clara, pero no llego todavía. Me Oh, faltan pasos. bien, buenas noches, Stephanie, bienvenida. Eh, ya con ustedes dos creo que podemos comenzar. Bueno, Bien, recuerden que estamos viendo la unidad 5, que sí. son las funciones trigonométricas. Ya vimos algunos conceptos importantes, el ángulo, vimos la definición de las funciones trigonométricas, hicimos algunos ejercicios. Así que ahora vamos a ver las gráficas de las 6 funciones trigonométricas. Perdón, Esto, ingeniero, ¿cómo se llama el tema de hoy? las gráficas de las funciones trigonométricas. Ah, bueno, sí, Vamos a ver las 6 gráficas de las 6 funciones trigonométricas que conocemos y que hemos visto: seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Entonces, esto es fácil porque las funciones trigonométricas
tienen ecuaciones que son periódicas y en su forma no van a variar nunca. Siempre su dominio van a ser todos los reales para seno y coseno. Por ejemplo, la gráfica que vemos aquí, vamos a empezar analizando seno y coseno. Para seno y coseno, el dominio van a ser todos los números reales porque comienza desde el infinito y va hacia el infinito. Si recuerdan, el dominio son todos los valores del eje X. ¿Ya? Entonces viene desde el infinito y desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Es decir, que son todos los números reales. Estamos hablando de seno y de coseno. El rango siempre se va a mover entre menos 1 y 1. Estamos hablando de las gráficas de seno de X. Sí. Ya, seno de X. El rango siempre se va a mover entre 1 y menos 1. Tanto para seno como para coseno. ¿Sí? Sí. Porque esto, si ustedes se recuerdan, en algún momento en su bachillerato, tuvieron que haber visto en electromagnetismo el tema de las ondas. Sí. Y las ondas tienen un comportamiento sinusoidal, se llama este tipo. Todo este tipo de gráficas de funciones trigonométricas se les conoce como sinusoidales. ¿En qué se van a diferenciar, por ejemplo, el seno, o qué van a tener de particular estas gráficas? Son el periodo, es decir, cuando se repite cada uno de estas crestas, por decirlo así. Por ejemplo, el periodo para 2pi, para seno y para coseno va a ser de 2pi, es decir, cada 2pi se forma una cresta, cada 2pi se va formando. Eso con respecto a seno y coseno. Perdón. Con respecto a la gráfica de la tangente, es un poquito distinta, porque aquí lo que vamos a tener van a ser valores donde van a haber asíntotas. Si ustedes se recuerdan, las asíntotas eran valores donde la función se indefinía, es decir, ya no se podía dar un valor numérico. Entonces la función se va a acercar tanto ahí, pero nunca va a llegar a tocarla, porque aquí no existe la función. Entonces, para el dominio de la función tangente de X van a ser todos los reales excepto pi medios y todos los múltiplos de pi medios. ¿Por qué? Porque en pi medios, por ejemplo, si ustedes ahorita van a su calculadora, la ponen en radianes y ponen tangente de pi medios, les va a dar error, porque ahí no hay un valor definido. Entonces, el dominio de la función tangente van a ser todos los reales excepto pi medios. Y el rango, aquí cambia. Si ustedes veían en seno y coseno, el rango era de menos 1 a 1, porque la amplitud siempre iba a ser ahí. Aquí no. Aquí como las funciones van hacia el infinito positivo y al infinito negativo, pero del eje de la Y. Y la diferencia también es que el periodo, es decir, la repetitividad que se da entre función y función, aquí va a ser de un periodo de pi. Ya no va a ser 2pi como en seno y coseno, sino que va a ser pi. Con respecto a la secante, cosecante y cotangente, la cotangente, como está relacionada directamente con la tangente, van a ser el dominio todos los reales excepto pi, porque en pi es donde se indefine la función trigonométrica. El rango van a ser todos los reales y la periodicidad también va a ser de pi. En cuanto a la cosecante y a la secante, si ustedes se recuerdan, la cosecante también se definía como 1 entre el seno de X y la secante como 1 entre el coseno de X. Aquí también se van a dar valores asintóticos, ya que cuando, por ejemplo, en la cosecante de X, cuando el seno de X se indefina, se va a indefinir toda la función. Entonces ahí es por eso que los valores asintóticos se dan cuando tengamos valores de pi. Es decir, que el dominio de toda la función va a ser todos los reales excepto pi y todos los múltiplos de pi. Pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, etcétera, el infinito. Y el periodo va a ser el mismo.
2pi. En cuanto al rango, vamos a tenerlo desde el menos infinito al menos 1 y luego de 1 al infinito. Porque sabemos que el 0 es pi. Y la secante es exactamente lo mismo. Aquí en este caso, el dominio van a ser todos los reales y van a ser todos los reales excepto los múltiplos impares de pi medios. Y así es como se van a ver las fórmulas. Ahora, las gráficas. Estas gráficas se mantienen constantes y van a ir variando dependiendo de los acompañamientos que vayan con las funciones trigonométricas. Sin embargo, la gráfica como tal, o sea, en su apariencia, es decir, estos movimientos en U, estos movimientos como que fueran funciones cúbicas, estos movimientos como que fueran de onda, siempre se van a dar. Van a ser exactamente iguales. Lo único que van a variar va a ser dónde van a pasar los puntos en eje X y en el eje Y. Por ejemplo, y esto se ve así. De acuerdo a las propiedades periódicas de las funciones de seno y coseno. Las funciones de seno y coseno tienen periodo de 2pi. Es decir, que si tenemos la función de seno de t, que puede ser cualquier ángulo, y le sumamos 2pi, va a seguir siendo seno de t, porque cada 2pi se repite la misma función. Entonces, aunque le sumemos 2pi, va a seguir pasando por los mismos puntos. Lo único que va a hacer es moverse, pero va a seguir pasando por los mismos puntos. Lo mismo con el coseno. ¿Cómo se puede ver esto? Hagámoslo con este ejemplo. Les decía, el periodo es de 2pi. Esto es la gráfica del seno de t. Cada 2pi se va formando la cresta. Y aquí tenemos la gráfica del coseno de t, que t puede ser cualquier ángulo. Igual el periodo es de 2pi. Entonces, veamos este ejemplo. Para el coseno, nos dicen que tracemos la gráfica de las funciones siguientes. La primera es 2 más coseno de x. Ya sabemos cómo es la función de coseno de x. Lo que simplemente vamos a hacer es que en el eje de las y vamos a moverlo 2 unidades. Entonces, en azul pueden ver la gráfica de coseno de x. Pero como lo que nos están pidiendo graficar es 2 más coseno de x, lo único que hacemos es movernos 2 unidades en el eje de la y y trazar la misma gráfica de coseno de x. Si ustedes ven la gráfica en sí, no se altera, simplemente se coloca en otra forma. ¿Se entiende esto? Sí, ingeniero, creo que sí. Entonces quiere decir que la forma siempre será exactamente la misma y cuando en el caso de que solamente pide 2, únicamente vamos a mover 2. Correcto. Los números en este caso está el número 2. Si pide el número 3, sería en el 3. Exactamente. Exactamente. Al parecer, y en ese sentido, no es muy complicado, ¿verdad? Ajá, correcto. Voy a quitar la pantalla un momento porque me dice Stephanie que no logra verla. Bueno, Voy a volverla a compartir. bueno. Y me dice Stephanie si la puede ver. Ok, perfecto. Bien, como decía, la gráfica de la función de coseno de x es esta. Lo que nos están pidiendo es 2 más coseno de x. Lo único que hacemos es desplazar las 2 unidades y la gráfica es exactamente la misma. Veamos otro ejemplo. Nos dicen que quieren la gráfica de y igual a menos coseno de x. Entonces, lo que vamos a hacer es la misma gráfica de y coseno de x en el eje x, pero de forma invertida. Es decir, donde antes era positivo, ahora va a ser negativo. Ustedes ven la gráfica en azul de y coseno de x y la roja es menos coseno de x. La gráfica es exactamente la misma. Simplemente cambiaron los valores en el eje y, donde era positivo, ahora son negativos. O los ángulos de menos coseno de x, donde eran positivos, ahora son negativos. Simplemente es una inversión. Y
Y así es como graficamos. En este sentido, cuando graficamos funciones trigonométricas no hay donde perderse. Si conocemos la forma, simplemente van a haber valores que van a ir modificando la posición en el plano, pero la gráfica va a ser exactamente la misma. ¿Estamos? Sí, estamos, ingeniero. Ok, perfecto. Bien, ahora, otra cosa que estábamos viendo o que vimos el fin de semana fue el círculo unitario. Y no sé si ustedes entienden cómo funciona el círculo unitario. O si les quedaron dudas de cómo funciona o para qué sirve el círculo unitario en la gráfica, en la sesión que tuvimos el sábado. Sí, bueno, yo en mi caso, ingeniero, le comentaba ese día que no tenía muy buena imagen tampoco y por lo tanto no me quedó muy claro. Sin embargo, recuerdo que usted nos dijo que al final otro día nos iba a explicar ya cuando llegáramos al punto, ¿verdad? Así Aníbal, que yo la verdad que no lo entendí, ¿verdad? ok, perfecto. Bien, voy a aplicarlo de la forma más simple posible. Y es, bueno, de la forma más útil, mejor dicho, porque es lo Ujú, que más le va a servir. Para empezar, el círculo unitario es una circunferencia de radio 1. De radio 1. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay 1. ujú, O sea, desde aquí, desde el punto del origen a cualquier punto, va a haber 1. 1 de distancia. ¿Sí? ujú. Sí. El círculo unitario nos sirve para definir las funciones trigonométricas de algunos ángulos más usados o más comunes, se les denomina ángulos notables. Entonces, para que quede más claro, cada punto, cada uno de estos puntos que nosotros ubiquemos aquí, porque esto, si ustedes pueden ver, es el plano cartesiano. Ajá. Entonces, cada punto que representa X, Y, representa en el círculo unitario el coseno y el seno. Por ejemplo, si estamos hablando de un ángulo T, como estamos hablando aquí, este punto aquí, este punto que está aquí, representa, en este caso, X, o sea, el valor este que está aquí, esta distancia de aquí a aquí, representa Ujú. el coseno de ese ángulo, Sí. coseno de T. Y este valor de aquí, esta distancia de aquí, que es el espejo de esta, representa el seno de ese ángulo. Mm, ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Sí, ingeniero. Entonces, aquí podemos tener, aquí representamos un montón de ángulos, el ángulo de 30, el ángulo de 45, el ángulo de 60. Y cada uno de estos puntos aquí, este ángulo, esta recta que da un ángulo aquí, tiene un punto. Ese punto representa seno, coseno y seno, coseno y seno. Ujú. ¿Sí? Sí. Stephanie. Ok. Bien, entonces van a decir, bueno, sí, funciona seno y coseno, pero entonces me tengo que aprender todos estos valores yo, todos estos puntos. Sí, tienen que aprendérselos. Pero hay una forma muy sencilla de hacerlo. Por ejemplo, para estos puntos, aquí, este punto es 1,0, ¿verdad? Sí. Entonces, y aquí, en esta recta, o en este eje, es decir, aquí, en esta línea que está aquí, hay 0 grados. Si el punto aquí es 1,0, quiere decir que el, el, el coseno de 0 es ¿cuánto? Uno. Correcto. ¿Y el seno de 0 es cuánto? Cero. 0. Entonces, ahora bien, vámonos con este ángulo, el de 90 grados. Ajá. Aquí, este punto, ¿cuál es? 0,1. Como Ajá. recordemos que estamos en un círculo que vale una unidad. De aquí, Sí. del centro a cualquier punto, hay uno. Entonces, aquí tenemos el punto 0 en X, 1 en Y.
Entonces tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, el coseno de 90 grados, ¿cuánto vale? El coseno de 90 grados. 0.3 creo. ¿Cómo? 0.5. No. No, porque estamos hablando de que, vaya, voy a volver a explicar. Aquí. Tenemos aquí 90 grados, ¿verdad? Acuérdense que estamos midiendo el ángulo desde el eje X positivo para allá. Ajá. Entonces, Sí, sí. de aquí hay 0, aquí hay 90 grados. ¿Sí? Ajá. Entonces, Sí. en esta línea, este punto es 0,1, ¿verdad? 0 en X, 1 en Y. Ajá. Este punto, sí. ¿Sí se acuerdan cómo ubicar puntos en el plano, verdad? Sí, eso sí, ingeniero, eso sí. Vaya, entonces, como recordemos que en todo, como les repito, desde este punto, desde el origen hacia cualquier punto que toque el círculo, hay 1 de distancia. 1 de distancia. 1 de distancia. Entonces, si tenemos aquí el ángulo de 90 grados, cuyo punto respectivo es 0,1 y sabemos que el par ordenado 0,1 representa el coseno y el seno del ángulo que estamos evaluando, entonces aquí tendríamos seno de 90, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuánto? 1. Correcto, el seno de 90 vale 1. ¿Y el coseno de 90? 0. Correcto, muy bien. Entonces, vámonos a este otro punto. Aquí, este punto es menos 1 en X, 0 en Y, ¿verdad? Entonces, perdón, ingeniero, perdón, Ah, perdón. sí, dígame. Una pregunta. Entonces, en ese punto, en el de 90 grados, es 1 y es 0. Sí, correcto. Ajá. Ya, ya. El Gracias. coseno, el coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados Ajá. es 1. En este punto, Ujú. la pregunta va para Stephanie. En este punto, que también representa de aquí a aquí, representa 180 grados o pi. 180 grados en radianes, pi en 180 grados en sistema sexagesimal y pi en radianes. Estamos en el punto menos 1,0. Sabiendo que cada uno de estos puntos representa el coseno y el seno, si estamos hablando de 180, ¿cuánto vale el coseno de 180 grados? Estefan. Vaya, lo voy a explicar una vez más y espero que me vayas siguiendo el hilo, Stephanie, y me vayas preguntando qué es lo que no terminas de comprender para poderte ayudar, porque es importante que eso te quede claro. Así que hasta que no les quede muy claro esto, no vamos a avanzar. No importa si lo vamos a repetir 10 o 20 veces. El punto es que les quede claro. Gracias, ingeniero. Gracias por preocuparse por nosotros. Bien, Stephanie, estamos aquí. El círculo unitario, como te decía, aquí es un círculo que está en el plano cartesiano de radio 1, es decir, que todas las distancias desde el centro, desde el centro del plano cartesiano hasta el círculo es 1. De aquí, del centro hasta el círculo es 1. De aquí, aquí es 1. O sea, en todos los puntos. Que si trazamos una recta desde este punto hasta tocar la circunferencia, la distancia es 1. Entonces, ¿para qué nos sirve este círculo unitario? ¿O qué nos dice? Nos dice que para un ángulo T, este es un ángulo cualquiera, este punto que corresponde al par ordenado X, Y, que es como ya sabíamos poner puntos en el plano cartesiano, ese punto X, Y representa el coseno del ángulo que estamos evaluando para X,
y el seno del ángulo para Y. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia de aquí, bueno, esta distancia de aquí a aquí es el seno. Y esta distancia de aquí a aquí es el coseno. ¿Sí? ¿Estábamos claros hasta ahí, Estefan? Sí, ok. Bien, entonces, si sabemos que estos puntos que están aquí son seno, perdón, coseno y seno. Cada uno de estos puntos son coseno y seno del ángulo que estamos evaluando. Por ejemplo, de la recta que representa el ángulo, es decir, el ángulo que hay aquí, aquí y aquí. Entonces, si aquí, desde este punto hasta aquí, hasta el otro lado, tenemos 180 grados, entonces, ¿cuánto vale el coseno y cuánto vale el seno? ¿Cuánto vale el coseno para 180 grados, Estefan? Menos 1, correcto. Y el seno vale 0. Entonces, así, para estos puntos que están aquí, que caen en el eje del plano cartesiano, es muy fácil identificar cuánto vale el seno y el coseno. Por ejemplo, en el eje negativo de la Y, que es este, que tenemos un ángulo, aquí tenemos 0, 90, 90, 180, 180, 270, 270, 360. Entonces, para este ángulo que es de 270, ¿cuánto vale el coseno, Aníbal? ¿Aníbal? ¿Me escuchas? ¿Aníbal? Creo que Aníbal se salió, Estefan. Entonces, voy a seguir contigo. Para este ángulo 270, ¿cuánto vale el coseno, Estefan? 0, correcto. Y el seno vale menos 1. Entonces, para estos puntos que caen aquí, 1,0, 1, es muy fácil identificar el valor del seno y del coseno de cualquier ángulo. Pero para estos ángulos que valen que valen 30, 45, 60, 90, es mucho más difícil porque los valores no son exactos. Por ejemplo, este punto es un medio raíz de 3 sobre 2, este punto es raíz de 2, entonces es muy difícil identificarlo. Pero hay una forma muy fácil de deducirlos o de aprendérnoslo. Entonces, y es importante conocer los ángulos, el valor de las funciones trigonométricas de estos ángulos, porque muchas veces nos van a poner ejercicios y no nos van a dejar usar la calculadora, es decir, no vamos a poder sacar el seno de 60 grados o el coseno de 90, sino que vamos a tener que aprendérnoslos. Para eso hay un método muy sencillo. Primero vamos a colocar, eh, aquí van a poner los grados, 0, 30, 45, 60 y 90. Y aquí su equivalente en radianes, que sería 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios. Entonces, vamos a descubrir el seno y el coseno de cada uno. Por ejemplo, seno de 0, seno de 30, seno de 45, seno de 60 y seno de 90 y coseno, y para el coseno también. Entonces, lo primero que hacemos es que vamos a enumerar de izquierda a derecha desde 0, 0, 1, 2, 3, 4. Y para el coseno hacemos lo inverso. Empezamos de derecha a izquierda. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí, Stephanie? Ok. Entonces, ya que hemos hecho eso, venimos y le sacamos raíz a todo. Le hemos puesto 0, 1, 2, 3, 4. A todo eso le vamos a sacar raíz. Raíz a todo lo que hemos puesto. ¿Sí?
Entonces, ya que le hemos sacado raíz a todo, venimos y todos lo dividimos entre 2. Permíteme, Stephanie, voy a conectar a Aníbal nuevamente. Hola, Aníbal. Hola, ingeniero, se cortó la llamada. Qué raro. Sí. Bien, voy a retroceder un poco. ¿Logras ver la pantalla? Sí, sí, veo el círculo de nuevo. Ok, Stephanie, ¿tú logras ver la pantalla? Ok. Entonces, estábamos aquí. Esto sí lo entendiste, ¿verdad, Aníbal? Que estos puntos representaban seno y coseno para estos ángulos. Sí, ingeniero, lo Entonces, entendí. le Solo nos decías, quedamos cuando le hice la pregunta a la compañera de 180 grados, pero yo le correcto. resolví, me daba 0. Ok, correcto. Entonces, yo le comentaba a Stephanie que, por ejemplo, para estos ángulos de 30, 45 y 60, es muy difícil conocer estos puntos porque son raíz de 3 sobre 2, 1 sobre 2. Entonces, es muy difícil aprendérselos así. Entonces, le estaba enseñando una forma sencilla de memorizarlos o de deducirlos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a poner los ángulos en grados: 0, 30, 45, 60 y 90. Y aquí los ponemos en radianes. 0 grados en radianes es 0. 30 grados en radianes es pi sextos. 45 grados en radianes son pi cuartos. 60 grados en radianes son pi tercios. Y 90 grados en radianes son pi medios. Entonces, vamos a calcular el seno para tener una tabla que nos dé seno de 0, seno de 30, seno de 45 y así. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a enumerar desde 0, de izquierda a derecha para el seno, desde 0 hasta 4, 0, 1, 2, 3, 4. Y hacemos lo mismo con el coseno, pero desde la derecha a la izquierda, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ajá. Sí. Ok. Luego le sacamos raíz a todo. Es decir, a todos estos números que hemos colocado, le sacamos raíz cuadrada. ¿Sí? Ah, Luego los dividimos todos entre 2. ¿Sí? ajá. Sí, Todos sí. los hemos dividido entre 2. Ahora bien, si ustedes se fijan, aquí, raíz de 0, ¿cuánto es? Es 0. 0, correcto. Entonces, 0 entre 2, ¿cuánto es? Eh, eh, sigue siendo 0. 0, correcto. Entonces, este es 0 y este es lo mismo. Miren, raíz de 0 sobre 2, entonces este es 0. Ahora, ¿cuánto es raíz de 1? Stephanie, deja que conteste Stephanie. ¿Cuánto es raíz de 1? Stephanie, 1, correcto. Entonces aquí queda un medio. En medio. Y lo mismo queda aquí, un medio. ¿Ya? Aquí raíz de 2 sobre 2 no se puede simplificar, lo dejamos así. Raíz de 3 sobre 2 no se puede simplificar, lo dejamos así, que es lo mismo que está aquí. Raíz de 4, ¿cuánto es, Aníbal? Es de 4 de 2, porque 2 por 2 son 4. 2, correcto. Entonces, 2 entre 2 y 2 entre 2, ¿cuánto es? 1. 1, correcto. Entonces aquí también queda 1. Entonces simplificamos todo eso y ya tenemos simplificado. Entonces sabemos que seno de 0 grados es 0. Seno de 30 grados es un medio. Seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Seno de 60 grados es raíz de t sobre 2. Seno de 90 grados es 1. Y para el coseno también, coseno de 0 grados es 1. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Buen ingeniero, qué buena esa técnica. Ajá, es muy fácil. Así, si ustedes tienen que trabajar con estos ángulos, esa tablita se la fabrican rápido para que no tengan que Ah, sí. aprendérselos. Entonces, veamos, comprobemos. Por ejemplo,
45 grados. Aprendámonos el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. También el coseno, ¿verdad? Veámoslo en el círculo unitario. 45 grados. El coseno es raíz de 2 sobre 2 y el seno es raíz de 2 sobre 2. ¿Ya ven cómo pega todo? Entonces, todo este círculo se resume en esta tablita. Wow. Y ya no tienen que aprendérselos. ¿Alguna pregunta? No, a mí no me queda pregunta, ingeniero, solamente que, bueno, ahorita no tengo la oportunidad de copiarlo, ¿verdad? Pero con lado nos pasa el link para ver la repetición. Perdón, Aníbal, no se te escucha muy bien. Si me podrías repetir un poquito más despacio. Bueno, que comentábamos de copiarlo. Ahorita sí no te escucho nada. Nada te escucho, Aníbal. Bueno, luego lo escribo, ingeniero. Sí, si quieres, me escribes un correo privado y yo te explico. Para aclarar tu duda, porque si no te escucho nada. Sí, bien, sigamos. Ya para terminar, Aníbal me había preguntado sobre, Aníbal y tú también, Stephanie, me habían preguntado sobre el ejercicio 1 y sobre el ejercicio 5, me preguntaste, ¿verdad, Aníbal? Sí, ingeniero, yo no sé si me escucha ahorita. Sí. Bueno, fíjese que yo le pregunté sobre el problema 5, ¿verdad? El problema 5. Y fíjese que en el literal B no lo entiendo, porque dice, no sé si me permite que lo lea. ¿Cómo? Le comentaba que el problema 1 en el literal B tampoco entiendo esa parte, no sé cómo Ok, ahora resolverlo, vamos a porque resolver el dice, ejercicio primero, que es el del logaritmo, ¿verdad? el del 5 es logaritmo. Ok, vamos a ver un par de ejercicios similares. Primero, como el ejercicio 1. Está bien. Voy a dar una breve explicación y Stephanie y Aníbal, ambos me pueden interrumpir en cualquier momento si algo no les ha quedado claro. Entonces, el primero nos habla de la relación que hay entre las unidades de la temperatura. Nos habla del ejercicio de grados Celsius y grados Fahrenheit. Existen cinco unidades de medida para la temperatura: los grados Celsius, los grados Fahrenheit, los grados Kelvin, los grados Rankine y muy menos usados los grados Reaumur, o en francés que se pronuncia de otra manera, pero lo leemos como se escribe, grados Reaumur. Eso casi no se usa, se usan más los otros cuatro: Rankine, Kelvin, Fahrenheit y Celsius. En el ejercicio les piden establecer la ecuación o deducir la ecuación que relaciona los grados Celsius con los grados Fahrenheit. ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso, les dan una serie de datos. Les dicen el punto de ebullición y el punto de congelamiento de los grados en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Y les dicen que se relacionan de una forma lineal. En este ejercicio lo vamos a hacer con grados Celsius y grados Kelvin, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Ambos se relacionan de forma lineal. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para resolver el ejercicio? Como les decía, los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los Kelvin se relacionan de forma lineal entre sí. De eso podemos deducir la ecuación que los relaciona a partir de dos puntos equivalentes entre ellos. Vamos a hacer este ejemplo con los grados Celsius y Kelvin, pero va a ser el mismo procedimiento el que ustedes van a hacer con los grados Celsius y Fahrenheit. Ok. Entonces, tenemos el plano cartesiano, ¿sí? Solo que en este plano, en el eje de las Y, vamos a representar los grados Kelvin. Y en el eje de las X, los grados Celsius. ¿Sí? Entonces necesitamos pares ordenados. El primero va a ser el punto de congelamiento, que en grados Celsius es 0 grados y su equivalente
en grados Kelvin es 273.15. ¿Sí? Ujú. Entonces 0 grados son 273.15 Kelvin. Y necesitamos otro punto. Y vamos a usar el punto de ebullición. Estamos hablando del agua. Sí. Usando como sustancia de referencia el agua. Entonces, el punto de ebullición en los grados Celsius es 100 grados Celsius y en grados Kelvin son 373.15 Kelvin. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esto como pares ordenados y los vamos a representar Ujú. en el plano cartesiano. Entonces, vamos a colocar 0,273.15, 0 en el eje de los grados centígrados y 273.15 en el eje de los Kelvin. Y Ujú. colocamos el punto ahí. Y hacemos lo mismo con el punto de ebullición. 100 en el punto 100 en el eje de los grados Celsius y Ujú. 273.15 en el eje de los Kelvin. Nos queda el punto ahí. ¿Sí? Ujú. Sí, ¿Hasta ahí todo bien, Stephanie? sí, hasta ahí lo entiendo perfectamente bien, ingeniero. Muy bien, Aníbal. Ok. Entonces, como ya tenemos dos puntos, los unimos con una recta. Ujú. Entonces, la ecuación o la función de esta recta va a ser la relación entre grado Celsius y grado Kelvin. Entonces, ¿cómo saca esta recta? La vamos a sacar la función a partir de la ecuación punto pendiente. ¿Se acuerdan de esta ecuación, verdad? Que es una Sí, la ecuación de ecuación una punto recta. pendiente, sí. Correcto. Entonces, M, ¿qué es? ¿Qué representa Eh, M en la ecuación? Ajá, ¿no? Permítame, ingeniero. Yo la estuve viendo desde hoy. Punto medio. M es la pendiente de la recta. Ajá. M es la pendiente de la recta. Y B, ¿se acuerdan qué es? B va a ser el intercepto en Y, en el eje de la Y. ¿Sí? Sí. Vaya, entonces, por eso se llama ecuación punto pendiente, porque B es el intercepto y M es la pendiente. Entonces, el intercepto en el eje de la Y, ¿cuál es? Es el 273.15. Correcto, 273.15. Entonces, solo necesitamos determinar la pendiente. ¿Se acuerdan de la fórmula de la pendiente, Stephanie? Bien, estos recuerdan que lo estuvimos viendo mucho. La ecuación de la pendiente de una recta. Ah, bueno, perdón, se me olvidaba comentarlo. Aquí como estamos trabajando, como el eje de la son los grados Kelvin y el eje de las X son los grados centígrados, lo vamos a cambiar para que se vea con lo que estamos trabajando. Y pasa a ser Kelvin y X pasa a ser grados centígrados. Entonces, la ecuación de la pendiente es esta. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Estamos hablando de, este va a ser nuestro punto 2 y este va a ser nuestro punto 1. Entonces, aquí va a estar Y2 que va a ser 373 y Y1 que va a ser 273. Y para X2 va a ser 100 y X1 va a ser 0. ¿Sí? Mm, ajá. Esa es la ecuación de, esa es la ecuación de la pendiente. Si no se acuerdan de eso, hay que ir a revisar las asesorías pasadas, porque eso lo vimos mucho. La ecuación punto pendiente la estuvimos analizando bastante. Sí, yo me acuerdo, ingeniero. Creo que por un momento me he olvidado, pero sí, sí lo tengo presente. Entonces, calculamos la pendiente. La pendiente va a ser, como les decía, Y2 menos Y1, que es 363.15, menos 263.15, entre X2, que es 100, menos X1, que es 0. Y eso nos queda
sobre 100, que es igual a 1. Entonces, ya tenemos el valor de la pendiente y ya tenemos el valor del intercepto, que es 273.15. Ya podemos sustituirlo en nuestra ecuación. Entonces tendríamos que 1, que es la pendiente, por los grados centígrados, más 273.15, que es el intercepto. Pero como 1 por cualquier variable es la misma variable, ¿verdad? Entonces lo representamos así. Para convertir de grados Kelvin a Celsius, lo único que tenemos, de grados Celsius a Kelvin, lo único que tenemos que hacer es sumarle 273.15. ¿Queda claro? El 273.15 es el Es el intercepto. cuando Aquí cuando se corta la recta con el eje de la Y. Ya, ingeniero, hoy creo que ya con esto me voy. Stephanie. Stephanie, ¿queda claro? Entonces, ingeniero, Ajá. una pregunta. Entonces, la fórmula que nos dan allí no se utiliza para resolver este problema del B, ¿verdad? La fórmula que les dan ahí en el literal B, creo que es a la que ustedes van a llegar. Esa es la que ustedes, ya se la están dando ahí, ustedes la van a deducir nada más. ¿Y cómo la van a deducir? Por ejemplo, yo he tomado los valores de 100 y de 0 en Celsius. Entonces ustedes van a tomar en Fahrenheit, van a tomar los mismos valores de Celsius y van a tomar 212 en Fahrenheit y 32. Ya. Pues Y sí. van a Sí, aplicar las porque la mismas fórmula que ecuaciones. aquí está, Fahrenheit, Aquí están Celsius y Kelvin. entre paréntesis, igual Van a a hacer con 915. Celsius y Fahrenheit. Van a calcular la pendiente y van a graficar para ver cuál es el intercepto. En este caso, le doy la pista, el intercepto va a ser 32. ¿Qué quiere decir aquí? D va a ser igual a 32. ¿Sí? Pues sí, ingeniero. Con estas ayudas sí me voy a ir. Ok. Stephanie. ¿Cuándo vamos a tener digamos, el enlace para la repetición? ¿Cómo? ¿Cuándo vamos a tener el enlace para la repetición? Mañana mismo se los envío. Nomás me lo envío yo, voy a resolver este ejercicio porque voy a ir así paso a paso. Ok, perfecto. Stephanie, Gracias, igual ingeniero. tú tienes que ver el video y si tienes alguna duda, inmediatamente me preguntas y lo abordamos ya en privado. Sí, no, yo creo que con esto me voy ya, ingeniero. Ok, bien. Entonces vamos con los otros ejercicios que me preguntabas. Ajá, sí. A ver, tienes una ecuación de este tipo, ¿verdad? Ajá. Entonces te piden resolver la ecuación. Cuando te dicen resolver la ecuación, significa, Stephanie, para que te ubiques, estamos viendo ejercicios similares al ejercicio 5 de la tarea. Entonces, cuando te piden resolver la ecuación, lo que te piden es encontrar el valor de x. ¿Sí? Entonces, Sí. aquí tienes un problema, porque la variable o la incógnita x está adentro del logaritmo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sacarla del logaritmo. ¿Cómo hacemos eso? Usando propiedades de los logaritmos. Entonces, empezamos. La primera propiedad nos dice que cuando tenemos una resta entre dos logaritmos de la misma base, es como que tuviéramos una división. Lo podemos juntar en una división. Aquí ambos logaritmos son de base 3. ¿Sí? Y se están restando, entonces podemos llevarlo de esta forma a una división. Entonces nos quedaría así. ¿Sí? 8x cuadrado entre 4x cuadrado, ¿cuánto es igual? 8 entre 4, ¿cuánto es? 2. 2. X cuadrado entre x. Es que aquí es como que tuviéramos 2x, así que esta x se va con una de las x y solo queda x. Entonces nos queda logaritmo base 3 de 2x igual a 4.
Ahí ya simplificamos. Ahora, Ajá. hay que quitarnos ese logaritmo. ¿Cómo nos quitamos un logaritmo? Utilizando otra propiedad. Nos dice la propiedad cuando tenemos logaritmo A. Logaritmo base A de A es igual a 1. Ajá. Entonces, como tenemos logaritmo base 3, todo esto, ¿a qué número lo tenemos que elevar? A A la 3. 1. Ah, 3, logaritmo de 3, ¿cuánto es? 1. Es 3, ujú. logaritmo de 3 es 1. Entonces, esto se nos va a ir. Ahí nos quitamos el logaritmo de encima. Y ya nos queda 2x igual a 81, porque 3 a la cuarta es 81. Ajá. Y ya simplemente despejamos aquí. Este 2 está multiplicando, lo pasamos a dividir. X es igual a 81 entre 2. El ejercicio está más simple de lo que tú crees. Wow, ingeniero, puchica. Y yo me rompí la madre todo el día. Hay que repasar las propiedades de los logaritmos. Y no, y hasta estuve viendo las clases. Stephanie, ¿alguna duda? Ok. Bien, y ¿solo con eso tenía dudas o también con el literal A? Con el literal A también, ingeniero. Con eso todo es que yo tenía grandes dudas. Ya con la demás yo ya Ok, me fui, ingeniero. ok, con el literal A es básicamente lo mismo. Es un ejercicio de este tipo, ¿verdad? Ajá, Entonces tienes la incógnita como exponentes. ajá. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Bajarlo de ahí, bajarlo de ese exponente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con propiedades de los logaritmos. Entonces, tenemos esta ecuación. Primero, vamos a sacarle el logaritmo a todo, ¿sí? A cada uno de Ajá. los términos le vamos a sacar logaritmo. Cuando no Ajá. especificamos la base del logaritmo, ¿qué base es? Es 10. Correcto. Entonces sacamos logaritmo base 10 de cada uno de los términos de la ecuación, ¿sí? Ajá. Entonces ya sacamos logaritmo y luego empezamos a aplicar las propiedades. Empezamos con la primera. Cuando tenemos el logaritmo de una multiplicación, lo podemos separar en una suma, ¿sí? Ajá. Entonces, Sí. este que está aquí lo separamos en logaritmo de 6, logaritmo de 3 a la 2x, logaritmo de 2 a la 3x, menos logaritmo de 10, logaritmo de 0. Esto de por sí es indefinido, lo podemos poner como 0. Ajá. Entonces, seguimos usando propiedades. Decimos que cuando tenemos logaritmo base A de x a la y, podemos bajar esa y colocarlo como y por logaritmo base A de x. Ajá. Entonces, ¿para qué nos va a servir esa propiedad? Para bajar estos exponentes. Ah, Entonces ya bajamos 2x logaritmo de 3 y 3x logaritmo de 2. ¿Sí? sí, sí. Ok. Entonces, luego, ¿qué es lo que nos queda? Despejar x. Entonces, pasamos todos los términos que no tienen x hacia un lado y dejamos los términos que tienen x en un lado. Perdón. Y aquí con este logaritmo de 10, se recuerdan, utilizamos esta misma propiedad. Ajá. Logaritmo A de A, que sería el logaritmo 10 de 10, es 1. Entonces Ajá. eso lo podemos ver como 1. Se pasa Aquí como uno. sí, me equivoqué en el signo, es menos. Aquí Ajá. traemos signo menos. Entonces, separamos y dejamos todo lo que tiene x en un lado y todo lo que no tiene incógnita o variable en el otro lado. Entonces, Ajá. ¿qué podemos hacer aquí? Yo les decía desde un principio, estas primeras unidades es muy importante porque lo van a ocupar siempre. Vamos a utilizar el más simple de los casos de factoreo. ¿Cuál es? El de, Stephanie, Aníbal, ¿cuál es el más simple de los casos de factoreo? el de igualación. ¿Perdón? El de igualación. No. Casos de factoreo. Esos son métodos para resolución de ecuaciones con dos Uy, incógnitas. ¿Cuál es el más simple de los métodos de factorización? Stephanie, ¿alguna idea? Ahí en la lógica, lo que está aquí.
Correcto. ¿Se acuerdan de aquello llamado factor común? Ah, factor común. Sí, sí. ¿Cuál es el factor común en estos dos términos? Es el que se repiten los términos. Ujú. O sea, ese que se repite. El Sí, que más se pero repite, mejor dicho. entonces, en estos dos términos, ¿cuál es el factor común? El, el 2. No, porque 2 está aquí multiplicando y el 2 este está dentro del logaritmo. No lo podemos sacar. El 3 entonces, ingeniero. No, porque igual el 3 está aquí afuera, pero aquí está dentro del logaritmo. Y entonces, ¿Cuál es el factor común ahí? el factor común, permítame. Stephanie, ¿cuál es el factor común? Logaritmo. No, porque el 1 no está presente en ninguno de los términos, está el 1. Sí, uy. Voy a regresar en el cuaderno ahorita porque tengo un problema similar desde la ¿Qué es esto? X. El factor común es X. X está presente en los dos términos. Entonces, Ah, sacamos factor común porque lo podemos sacar porque no están adentro del logaritmo. ujú, Ninguna de las X está dentro del logaritmo. Entonces, la sacamos en factor común y ya nos queda 2 logaritmos de 3 más 3 logaritmos de 2. ujú. Multiplicado. Aquí se están multiplicando. Entonces, si queremos despejar X, ¿esto qué hace? A dividir al otro lado. Ajá, lo divide. Entonces, X nos va a quedar igual a 1 menos logaritmo de 6 entre 2 logaritmos de 3 más 3 logaritmos de 2. Si ustedes Ah, meten eso a la calculadora, les va a dar un valor numérico. Si quieren lo ponen y si no lo dejan indicado, no importa. Pero esto es un número. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? sí, ingeniero, fíjese que es que no me acordaba que el factor común también pueden ser incógnitas. En este caso era la X. El factor común se lo pueden explicar en números, letras, cualquier valor. En este caso tienen que tener cuidado porque el valor tiene que estar afuera del logaritmo. Si está un número Ajá, o una variable dentro del logaritmo, ahí sí no pueden sacarlo como factor común. sí. A menos que saquen el mismísimo logaritmo como factor común. Ajá, Por ejemplo, si aquí tuviéramos logaritmo de 3 y logaritmo de 3, pudiéramos sacar logaritmo de 3 como factor común. ajá. Tienes razón. Y ¿Sí? ahorita lo estaba buscando en el cuaderno y ya lo encontré porque yo sabía que había notado Sí. Entonces, tienen que esa parte. repasar las propiedades de los logaritmos. Porque con eso se resuelve todo. Y si ustedes ven, no es mucho trabajo el que tienen que hacer. Ujú. ¿Alguna Básicamente pregunta? así queda la ecuación, ¿verdad? Correcto. Si ustedes quieren, lo pueden meter en la calculadora eso y darles un valor numérico. Ajá. Ok, ¿alguna pregunta, Stephanie? Aníbal. No, ingeniero, yo le agradezco puchica, sí, sí que me ha apoyado, la verdad, valoro tanto eso porque estaba afligido ya con esos ejercicios. Igual, si tienen alguna duda en específico, no duden en escribirme en privado, yo les ayudo. Solo que ya no le voy a poder hacer Bueno, aún mañana sí podría resolverle un par de ejercicios de esto, pero ya después no podría porque ya se acerca la fecha de entrega. Ajá. Así que aprovechen estos días para preguntarme. No, yo, ingeniero, voy a intentar hacerlo mañana, así que por si acaso sigo teniendo dudas, ahí le voy a escribir ahí ¿Ok? por el, Perfecto. por texto privado, ¿verdad? Mañana, ¿Sí? a nomás yo tener eh, esta clase,
para irme guiando por esta clase, voy a resolver. Ok, perfecto. Bueno, si Vale. no hay dudas, chicos, nos vemos el día de mañana y muchas gracias por su atención. Pasen feliz Gracias a noche. usted, ingeniero, por el apoyo siempre. Adiós. Adiós, ingeniero.